Espero que ya se vea la ponencia, digo, la presentación. Muy bien, el objetivo de esta ponencia es darles algunos elementos para reflexión que mis colegas ya conocen, que desde hace algunos años me preocupa y ocupa, que es la creciente popularidad medidas antiliberales, y lo quiero ilustrar con el caso del terrorismo, porque creo que el énfasis o el foco, la atención está puesta en el populismo en Europa, el tema que también yo he estudiado y reconozco su importancia y el riesgo que implica para los fundamentos liberales de este proyecto de integración. Incluso en la primera mesa se habló de esta amenaza a los valores europeos que vienen del populismo, y poca atención se presta para conductas o evolución de lo que son las políticas en otros ámbitos, políticas que sí claramente van en contra de lo que son los principios y los valores europeos. Y en este caso voy a analizar las políticas de combate al terrorismo. Y particularmente quiero comparar lo que fueron esas políticas en el siglo XXI, en la cuarta ola la llamada cuarta ola del terrorismo, y la diferencia que hubo entre la posición de la Unión Europea y de la mayoría de los países europeos ante el discurso y la estrategia de la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos en la administración de George W. Bush, y lo que son las medidas europeas de combate al terrorismo después, sobre todo del año 2015. Más adelante van a entender por qué considero que el año 2015 es una cesura. Rápidamente, antes voy a hacer algunas acotaciones para delimitar mi tema y un poco plantear lo que es el contexto para los que no conocen quizá digamos, como el marco general institucional de lo que es el combate al terrorismo. Entonces, en cuanto a cuestiones conceptuales, no voy a entrar aquí en todo el debate que es y lo que no es terrorismo. Todos los artículos empiezan diciendo no hay un consenso, y efectivamente no hay un consenso, pero en la Unión Europea existe una definición operativa que se establece por primera vez en la decisión marco en el año 2000 y básicamente permanece intacta hasta el día de hoy. El último documento específico sobre combate al terrorismo es la directiva del 2017, que básicamente retoma la misma definición que enseguida se las presento, pero también creo que es muy importante y va a ser un tema en Europa. Por ejemplo, ya se ve en la directiva del 2017 que aunque se mantiene la distinción entre terrorismo y extremismo, en realidad mis planteamientos pueden referirse tanto al combate al terrorismo como al combate al extremismo, lo cual también es pues preocupante, porque claro, nos lleva a este debate sobre límites de la tolerancia en los estados liberales y a veces no tan liberales, en temas muy delicados que tocan evidentemente el problema de seguridad, ¿no? Entonces, en la Unión Europea la definición operativa es una definición amplia que permita darle cobijo a diferentes definiciones en diferentes países, pero sobre todo el función de esta definición es que exista una coordinación mínima
entre las definiciones y las leyes que se refieren al combate al terrorismo. Más adelante les voy a reseñar pues, muy brevemente las 4 olas, pero es evidente que el problema o el fenómeno del terrorismo no estaba presente en Europa en todos los países, entonces algunos países tenían leyes de combate al terrorismo y otros países evidentemente no. Pero a partir del siglo XXI, sí pues todos los países introducen ese tipo de legislación y entonces Europa también elabora esta definición, no del terrorismo, sino de delitos del terrorismo. ¿Sí? Es importante que, como la mayoría de las instituciones internacionales, pues se brincan el debate conceptual que es terrorismo y se centran en lo que serían delitos, donde evidentemente recuerdan que desde 1999, cuando ya arranca lo que es la cooperación en materia de seguridad interna, de justicia, lo que se llama el espacio de seguridad, libertad y justicia, pues hay estos mecanismos para homologar algunas definiciones en cuanto a lo que son delitos graves, incluyendo el delito del terrorismo. Entonces, los delitos del terrorismo son actos que se cometen con la intención de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional, ¿no? Claramente en alusión a lo que podría ser la Unión Europea, a realizar un acto o abstenerse de realizar un acto y desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas, constitucionales, económicas o sociales básicas de un país o de una organización internacional. Esta definición se traduce frecuentemente, bueno, prácticamente en todos los documentos sobre el combate al terrorismo en Europa, se traduce en afirmaciones de que el terrorismo es un fenómeno que amenaza lo que es precisamente la base liberal de la Unión Europea. No usa término liberal, pero sí habla de derechos humanos, que es una grave violación de los derechos humanos, que amenaza el Estado de Derecho. Y aquí planteo como mi primer idea que me preocupa, y es esta cuestión que independientemente cómo los ciudadanos evalúen la efectividad de la lucha contra el terrorismo, el parámetro es la cantidad de atentados, la cantidad de muertos y cantidad quizá de atentados, digamos, desmantelados, personas encarceladas, etcétera. Pero el terrorismo, recuerdan ustedes que tiene un objetivo político. Y si este objetivo es desestabilizar gravemente los fundamentos constitucionales o las estructuras sociales básicas de una sociedad, en realidad el terrorismo puede ser mucho más efectivo, mucho más exitoso en lograr este objetivo de lo que la mayoría de los europeos considera, precisamente porque está promoviendo medidas iliberales con una gran aprobación, no solamente de las sociedades nacionales, sino de lo que son también las instituciones europeas, ¿sí? Es decir, por lo menos ante los gobiernos populistas o partidos de extrema derecha, existe como una vigilancia por parte de la Unión Europea para acotar lo que pueden ser estos intentos de los gobiernos, no sé, de Hungría, de Polonia, de Italia, bueno, antes de Draghi, evidentemente, de partidos de extrema derecha. Pero aquí, en realidad, la única instancia que sí mantiene su posición, ¿cómo decirlo?, de vigilancia, es la Corte Europea de Derechos Humanos,
cuando se presentan las controversias, pero ninguna controversia ha sido presentada en sí por las instituciones europeas que facilitan y coordinan la lucha contra el terrorismo, sino por otros actores. En cuanto al extremismo, me parece interesante, TESAT es el reporte sobre el terrorismo que se publica anualmente, publica Europol, y ahí también presenta definiciones, y me parece muy interesante la diferencia entre el primer reporte, que fue publicado en el 2007 y se refiere al 2006, y al segundo en el 2008, porque en el primer reporte básicamente lo que se decía es que no todos los extremistas son terroristas, que el extremismo no necesariamente busca desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas. También es importante que esta definición pues se presta a las interpretaciones, ¿no? Porque pues desestabilizar gravemente, bueno, gravemente, ¿qué significa, no? O sea, ¿qué tan grave o no grave puede ser cierto delito, ¿no? Que podría ser o no perseguido. Y eso... Y esa distinción o este énfasis en la distinción entre extremismo y terrorismo implicó que, por ejemplo, en el primer reporte no se incluyen los delitos de lo que Europol clasifica como terrorismo de un solo tópico, por ejemplo, de las organizaciones defensoras de los derechos de los animales, que son las organizaciones que cometen actos violentos precisamente para obligar a los gobiernos, a la sociedad, a actos, a cambios, pero cambios, digamos, focalizados en un tópico sin realmente cambiar todas las estructuras. Sin embargo, ya un año después, reconoce la similitud entre lo que es el extremismo y lo que es el terrorismo, porque presenta patrones de conducta similares, y por ende, ya a partir de año 2008, empieza a como que asimilarse la lucha contra el terrorismo también con la lucha contra el extremismo. Y en el último TESAT, que fue publicado el año pasado, el 2020, sobre la situación en 2019, gran parte de la introducción está dedicada al extremismo de derecha, que se considera que va a ser el fenómeno de creciente importancia. Bueno, ha sido fenómeno de creciente importancia, pero que va a ser un reto en cuanto a combate en los estados europeos. La periodización de las 4 olas que tomo de Rapoport, en realidad, pues puede ser discutida, debatida, pero mi objetivo aquí es demostrar que básicamente el terrorismo moderno nace en Europa, está relacionado con Europa, nunca fue como de repente lo planteaba Estados Unidos, precisamente en la época de Bush, de que los europeos son tan liberales porque ellos no tuvieron 11 de septiembre, ¿no? No, el terrorismo moderno nace con ola anarquista en Rusia, pero que evidentemente afecta a Europa. La segunda ola, en la ola anarquista, principalmente los atentados se llevaban a cabo en Rusia, pero la presencia de los anarquistas estaba en toda Europa y claro que en el, digamos, siglo XIX durante esta ola, pues básicamente cualquier atentado se atribuía a los anarquistas, fuera anarquista o nacionalista, pero bueno, la mayoría era de los anarquistas. La segunda ola es la predominación del terrorismo de carácter nacionalista y por el periodo de descolonización, este nacionalismo se traducía frecuentemente en un terrorismo anticolonial. ERI, aquí el Ejército Republicano Irlandés, o el Frente Nacional de Liberación de Algeria, son probablemente organizaciones más representativas de esta ola. La nueva ola, la ola de la nueva izquierda,
a partir de los años 60, igual se centraba, aunque no era exclusiva de Europa, pero sí se centraba en Europa. Era una ola, digamos, anti-imperialismo, muy inspirada por la guerra de Vietnam, por ende también anti-estadounidense. Las Brigadas Rojas, el secuestro de Moro en Italia, Ejército Rojo, fracción del Ejército Rojo en Alemania, el mismo atentado en las Olimpiadas de Múnich, que fue por parte de Organización de Liberación de Palestina, pero con apoyo precisamente de fracción de Ejército Rojo alemana. Esta ola es una ola que afecta a Europa, aunque ya es mucho más globalizada, pero afecta a Europa precisamente como lo que se percibía como una potencia, como un conjunto de países que podían como lograr ciertos objetivos internacionales, como por ejemplo un Estado palestino. Y en lo que se llama, o muchos llaman la ola religiosa, que empieza con la revolución iraní. Evidentemente las olas se interponen, ¿no? Incluso la misma imagen de olas es ahí bastante llamativa, pero evidentemente en esta ola religiosa no es que, aunque el Islam es muy importante, o el terrorismo de origen islámico es importante, pero también hay radicalización de otras religiones, por ejemplo, evidentemente, no sé, por ejemplo, hinduismo, evidentemente en el caso de derecha extrema en Europa o en Estados Unidos, el cristianismo, que hay este enfrentamiento, bueno, quizá inspirado ya no por las ideologías de izquierda, sino por cuestiones de la religión. Entonces, a lo que voy es que no es algo nuevo en Europa, pero para la Unión Europea, pues claramente la ola más relevante, la ola de referencia es la cuarta ola, porque mientras era un terrorismo de carácter nacionalista o de la nueva izquierda, aunque en los años 60 ya existía la Unión Europea, bueno, no tenía mecanismos de cooperación política, y también los estados insistían en el carácter nacional de lo que es la lucha contra el terrorismo. Consideraban que era un problema pues, de soberanía o una faceta de soberanía que cada estado combatía en sus propias organizaciones terroristas. En cuanto a las competencias europeas, como en la mayoría de los ámbitos, el combate al terrorismo es fundamentalmente obligación de los estados nacionales, y el papel de la Unión Europea es facilitar cooperación, desarrollar capacidades colectivas, promover cooperación internacional, desarrollar incluso capacidades nacionales. Y si ustedes ven documentos importantes al respecto, aunque la primera declaración conjunta es la llamada Declaración de La Gomera en el 95, en realidad la mayoría de instrumentos que se refieren al combate, de combate al terrorismo parten, digamos, de esta cesura de 2001, de los atentados en Nueva York, y evidentemente adquieren mayor importancia, como les digo, a partir del año 2015, que frecuentemente es considerado desde el punto de vista de fenómenos del terrorismo como el año negro en Europa, que inicia con atentados contra el periódico Charlie Hebdo, un año muy trágico para Francia, termina en noviembre con los atentados en París, pero también con atentados en Inglaterra, en Alemania. Fue realmente 2015-2016 fueron años de mucha visibilidad de los atentados. Además
de estrategias, de documentos, de directivas que plantean digamos, las líneas conjuntas, compartidas de combate al terrorismo. Hay algunas otras, digamos, algunos otros mecanismos institucionales importantes. Con el Tratado de Lisboa se incluye la cláusula de solidaridad, que es el artículo 222, y el artículo sobre defensa mutua, que es el 42.7, que fue invocado por Francia precisamente después de los atentados en noviembre de 2015. Estos dos artículos ya se discutían en el proyecto de la Constitución y el Tratado de Lisboa pues los retoma. La lucha contra el terrorismo le compete a lo que en esta administración se llama Comisión Europea de Migración y Asuntos Internos. A partir de 2004 tenemos también coordinador de la lucha contra el terrorismo, que es interesante si comparamos la visibilidad de alto representante para política exterior, es una visibilidad pues fuerte, aunque podemos hablar controvertida, mientras que básicamente coordinador de la lucha contra el terrorismo pues es desconocido, es como invisible, ¿no? Aunque tiene este papel de coordinar, vaya, en las medidas e iniciativas. Un cargo que se crea en el 2004, recuerdan los atentados en Madrid y en Londres relacionados con lo que fue intervención de Estados Unidos en Irak, apoyada por algunos países europeos. Y hay muchísimos como pues agencias como Frontex, como Europol, centros de inteligencia, proyectos, programas que tienen que ver con la lucha contra el terrorismo. La lucha contra el terrorismo tiene muchas facetas que no todas las evidentemente voy a retomar aquí, pero voy a enfatizar, ¿sí? Una disculpa, tienes un minuto ya nada más. Sí, disculpe. Voy a enfatizar dos. La primera es que la crítica, que durante esta administración de George W. Bush, la Unión Europea criticó la militarización del combate, uso de drones, asesinatos selectivos y lo que fue la violación de los derechos humanos, básicamente codificada en acto patriótico. Sin embargo, a partir de 2015, muchas legislaciones nacionales implican medidas desproporcionadas que afectan derechos de los ciudadanos. Estados de emergencia prolongados. En Francia, el estado de emergencia fue renovado 5 veces y finalmente fue revocado cuando muchas de las medidas que antes se permitían solamente en estado de emergencia, ahora se permiten aplicar sin estado de emergencia. En el aumento de vigilancia y espionaje, evidentemente el problema es profiling. Se discutía mucho lo que es el registro de pasajeros en Europa y en el 2015 pasa. ¿Por qué? Pues porque hubo una serie de atentados. La última medida, que no la única, en contra de la libertad religiosa es el plan de Macron de combate al separatismo islámico, que básicamente permite al Estado intervenir en lo que es la libertad de culto. Básicamente dice que el gobierno de Francia, bueno, exagero un poco, pero que el gobierno de Francia va a preparar a los imames porque pues no dicen lo que deben decir. Se limitan garantías judiciales, la libertad de expresión. En España, muchos de ustedes seguramente conocen el problema de apología al terrorismo y cómo permite detener a las personas. El de Pablo Hassel fue muy visible, pero también en Francia hay centenas de personas arrestadas, detenidas, por lo que el gobierno considera que es un abuso de libertad de expresión. En el caso de libertad de movimiento, evidentemente se les detiene los pasaportes a los sospechosos y dos casos que
que son realmente dramáticos es el retiro de la nacionalidad, que es algo que internacionalmente se prohíbe. Sin embargo, por ejemplo, el gobierno de Reino Unido no solamente retiró nacionalidad a los que la tenían doble, sino también a algunas personas que consideraba que podían solicitar otra nacionalidad. Y prohibición de regreso al territorio nacional en el caso de los combatientes es un problema que afecta a niños. De hecho, por cada hombre adulto en el norte de Siria hay 3 menores de edad. Y en los gobiernos, por ejemplo, el gobierno francés dijo claramente que eso no va a suceder, que esas personas son enemigos del pueblo francés. Y esas medidas fueron respaldadas por varias declaraciones a nivel europeo, en el Consejo Europeo. En asesinatos selectivos, que antes fue condenado, Reino Unido asesinó con drones a Rayad Khan, un ciudadano de Gran Bretaña, por considerarlo amenaza. Francia no lo quiso hacer sola, pero entregó su hit list a Ejército de Estados Unidos, digamos, de los combatientes de nacionalidad francesa que quería eliminar, y fueron eliminados por Estados Unidos. Gobierno de Italia estaba totalmente a favor. Y ya para terminar, una cuestión que tiene que ver también con la militarización del combate al terrorismo, que tiene que ver, por ejemplo, con la invocación del artículo 27.2 por Francia, y la cada vez mayor presencia de las tropas. Y ya no me da tiempo de explicar cómo se vincula eso con la violación de las garantías o de fundamentos liberales, pero a lo que voy es que básicamente todo lo que la Unión Europea consideraba que era abuso por parte del gobierno de Estados Unidos después del 2001 y que terminó con Obama en el 2008, a partir de 2015 la mayoría de los países europeos está aplicando, incluyendo los asesinatos extrajudiciales. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Sin dudas es un tema bastante enriquecedor y que pues me podría dar muchísimo más.